¿Qué tal amigos y amigas? Buenas noches, buenos días, buenas tardes, según en el momento que ustedes vean este video. El título que le puse es un poco impresionante, pero me parece que es hora de llamar la atención sobre la salud mental. En nuestro país se ha tenido muy poco en cuenta. Ya lo dije en varias oportunidades, solo se habla de la salud biológica, de la enfermedad, del virus. Pero, ¿qué pasa con todas estas manifestaciones que hay en nosotros? El miedo, la angustia, la tristeza, el terror, el duelo. Como que o vivimos aterrorizados o una cuestión muy dicotómica, ¿no? O estamos aterrorizados o ya estamos salvados porque nos van a dar un pinchazo. O negamos totalmente la situación como que no nos vamos a enfermar, la enfermedad no existe. Yo creo que son todas manifestaciones de la salud mental, porque la negación es una manifestación de la salud mental. Y todos aquellos paliativos que encontramos para no tener miedo también. Y entonces, ¿qué hacemos con todo esto? Bueno, prestar atención. Yo creo que prestar atención a nuestra salud mental es prioritario. Ver cómo estamos, cómo nos sentimos. Cuando yo digo hacer actividad física, no lo digo por estar mejor estéticamente, por tener más músculo o menos músculo. Lo digo porque en mi larga carrera como terapeuta corporal entendí y vivencié, experimenté que la actividad física es una descarga muy importante de energía. Una descarga muy importante de esa angustia, de ese miedo, de ese terror. Es una manera que podemos encontrar para alivianarnos. Así como con estos primeros fríos nos ponemos un par de medias porque empezamos a sentir frío. Bueno, ¿cómo serían las maneras, para decirlo de una manera burda, de ponernos un par de medias en otro sentido, ¿no? ¿Cómo nos mimamos? ¿Cómo nos cuidamos? ¿Cómo nos guardamos? Porque hasta sentimos que salir de casa puede ser un peligro, ¿no? Y yo creo que salir de casa muchas veces nos alivia. Salir a caminar dentro de la naturaleza, estar con nuestros seres queridos. Obvio, no vamos a ir a una fiesta con 100 personas, pero creo que el cariño de nuestros seres queridos es un mimo al alma y es sumamente necesario, porque estamos permanentemente en un estrés, o sea, ya cumplimos un año de pandemia. En otras partes del mundo llevan la cuarta etapa, siguen cerrando, se impiden los viajes, se impide todo aquello que tenga que ver con el divertimiento colectivo. Entonces, ¿cómo podemos encontrar ese momento de ocio nutritivo individual? Sumergirnos en aquel libro que siempre nos hizo emocionar, en esa manualidad que nos satisface. Hay muchas maneras, pero cuando yo hablo de educación física, mejor dicho, de trabajo corporal, estoy hablando por la descarga, lo mismo que
el tema de la meditación. La meditación es para volver a nuestra esencia. Cualquier tipo de actividad que nos haga meditar es volver a nuestra esencia. Darnos cuenta que ahí dentro, en nuestro corazón, no está el miedo, no está el pánico, está el todo. Lo mismo el descanso. El otro día leí algo muy interesante que decía, no solamente nos tenemos que alimentar bien, hacer ejercicio físico, sino descansar. ¿Cuánto descansamos? Porque también para elaborar psíquicamente todo lo que nos está pasando, que es mucho y que se prolonga en el tiempo, eso es, bueno, una de las mayores causas de peligro en la salud mental, porque no es lo mismo que a nosotros nos pase un acontecimiento traumático en un momento que algo que realmente ya lleva más de un año. Entonces estamos enfrentando esta situación totalmente insólita, anómala, peligrosa, desconcertante, con toda esta incertidumbre, hace más de un año. Entonces, al más fuerte de todos, le pasa algo. ¿Qué pasa cuando nos damos cuenta que no podemos? Bueno, pedir ayuda, por favor. No aislarse. No creer que quizás no somos escuchados. No somos escuchados porque el otro también está con un montón de problemas encima. Ni hablar de aquellos que están con 2 o 3 niños a su cargo y no paran de trabajar, de atender a los niños. Ahora los horarios contrapuestos, que una semana van al colegio, otra semana no. Entonces los padres se vuelven locos porque ya se confunden. Una de mis hijas, que es profesora, me contaba que aparecen los niños en el jardín cuando no tienen que ir, porque realmente la familia ya está mareada. Estamos todos mareados. Por eso no es que yo aconseje porque me creo que es lo que hay que hacer. Yo les aconsejo cuestiones que los pueden empoderar, que los pueden tranquilizar, que los pueden beneficiar. Si es que pueden hacerlo solos, porque a veces no se puede estar bien solos. Y eso no es debilidad, eso es sensibilidad, vulnerabilidad y llamado de atención. Ese llamado de atención que quizás no estamos siendo cobijados mediante una profunda campaña en salud mental, y lo tenemos que hacer nosotros. Porque ¿será que nuestros gobernantes tienen mucho que hacer? Bueno, vamos a hacernos cargo de nosotros, seamos responsables, ya somos grandes. Entonces, esta vida que se nos fue dada también es nuestra responsabilidad. Por favor, cuidémonos. No veamos todo el santo día, esto es muy remanido, pero hay gente que lo sigue haciendo. Ver todo el santo día las noticias. Es como un pájaro carpintero que nos va comiendo el cerebro. Y después nos pasamos la mitad del día escuchando las noticias y la otra mitad repitiéndolas. Entonces, es tremendo. Estamos solamente en el mundo de la enfermedad y hay otras áreas en este mundo.
yo sé que lo que nos está pasando es grave y es permanente, lo cual lo hace más grave aún. Pero veamos cómo podemos tomarnos algún recreo de la pandemia. ¿Mm? ¿Cómo podemos estar un poco mejor? ¿Cómo podemos abstraernos? No negar la situación, que son dos cosas diferentes. Una cosa es abstraernos, por ejemplo, descansando, durmiendo. Durmiendo elaboramos todo lo que pasa en nuestra psiquis. Durmiendo un poquito más. Los fines de semana, aunque más no sea. Todas esas cosas, el tema, por ejemplo, de poner música y bailar, no es una cosa superflua, como han dicho varios psicoanalistas, no es una pavada, es elevar el nivel de endorfinas, ¿m? Que nos dan alegría, que nos dan otro estado de ánimo. El saltar, el bailar, el correr, eleva la cantidad de endorfinas. Y no estoy hablando de algo no científico. Estoy hablando de algo totalmente científico. Entonces, tratemos de hacer aquellas cosas que nos hacen bien. Lloremos cuando haga falta. Compartamos nuestra tristeza cuando haga falta en un obviamente interlocutor válido, porque hay personas que uno les comenta algo y le dicen, ay, bueno, sí, todas esas pavadas. O que habla que a mí me ha pasado contar de que se me han muerto amigos y la gente no, como si nada. ¿Mm? Son afectos, son personas que han estado parte de nuestra vida a nuestro lado y es una pérdida importante. ¿Mm? Entonces, más que interpretar, si no sabemos, porque interpretamos realmente los psicólogos, y ahora hay todo un psicologismo en la gente que se cree con derecho a poder decir lo que sea. Y eso son interpretaciones salvajes, en realidad. Si no sabemos qué hacer, y acompañemos en silencio. Demos un abrazo. Permanezcamos junto a aquel que sufre. ¿Mm? Y sobre todo, hagámonos responsables de nosotros mismos y de nuestro sufrimiento, que ya eso es un montón. Bueno, me alegro por haber podido transmitir lo que siento. Les agradezco que me escuchen, hagan todas las preguntas que necesiten y nos seguimos viendo. Si les parece, me encantaría que me den un me gusta y se suscriban si no lo han hecho. Muchas gracias.